de esta clase que preparamos allí en el grupo y que es una de nuestras preocupaciones, justamente ya la operatividad de las competencias en una clase. Entonces aquí tenemos esta estructura que ya conocemos en la institución a grandes rasgos, ¿cierto? Tenemos unas competencias transversales que no van a estar aquí porque esas estarán viéndose en muchas asignaturas. Y tenemos las competencias específicas, que son las que se van a desarrollar prácticamente dentro de la clase que queremos desarrollar, o de la unidad o de la asignatura específica para una profesión. En este caso, el doctor, instructor, nos dijo: vamos a redactar o vamos a trabajar el tema de la redacción de noticias deportivas. Ese es un tipo de noticias, pues por supuesto ya los muchachos tendrán conocimiento que hay diferentes tipos de noticias. Entonces lo primero que empezamos es con la distribución del tiempo. Entonces el tiempo presencial, el profesor nos dijo, son 3 horas. ¿Cómo pretendemos desarrollar las 3 horas? Y más adelante van a estar distribuidas. Pero las 3 horas vamos a estar de la siguiente forma. Esta será la metodología que utilizaremos. Una primera hora para que el estudiante o el muchacho o el que está aprendiendo los conceptos puedan familiarizarse con algunos conceptos técnicos. Entonces por esa razón la primera competencia del conocer tiene que ver con la comprensión de la terminología técnica para redactar una noticia deportiva. ¿Por qué estamos pensando en eso? Porque si nosotros vamos a redactar una noticia deportiva y vamos a decir el media punta, entonces ¿quién es el media punta? Entonces, si lo hablamos el media punta, un James media punta, entonces cuando nos referimos a James media punta, debe escribirse unido, doctor Iglesias. Si nos referimos al media punta como posición, entonces lo vamos a escribir media punta, o sea, por separado. El estudiante debe comprender eso. Por esa razón, entonces en la primera hora vamos a familiarizarlo con esa terminología, y la segunda competencia que queremos desarrollar es que el estudiante identifique la estructura de una noticia deportiva. O sea, debe tener ya una estructura donde él deba seguirse, además de la terminología, una estructura técnica de esa noticia. Y finalmente, ¿qué queremos que él haga? O sea, en el hacer, queremos que él redacte una noticia periodística considerando tanto la estructura como la terminología más usada en el deporte de fútbol, que era lo que ya estábamos diciendo, y así hay muchas palabras en ese aspecto. Bien, seguimos aquí entonces. ¿Cómo vamos a desarrollar eso? ¿Cómo lograremos esa competencia? Entonces el primero serían los temas. De los temas, primer tema sería términos que se deben utilizar en la elaboración de una noticia deportiva, o sea, los términos más usados. La segunda serían las preguntas básicas de una noticia, que ya todos los conocemos, y la estructura de la noticia, entonces el título, la entradilla y el cuerpo de la noticia. Como resultado de haber trabajado eso en la conceptualización, queremos que el estudiante identifique los términos técnicos del deporte y conozca la estructura para elaborar una noticia deportiva. Y los criterios de valoración es que el muchacho argumente verbalmente y lo escriba. Entonces, para eso vamos a utilizar unos recursos adicionales. Entonces, como vamos a tener estos recursos, entonces partido Brasil-Colombia, ahí se va a concentrar para redactar su noticia. Campo de fútbol y balón. Entonces, como la primera hora lo vamos a desarrollar de forma, pues, digamos, toda la conceptualización, ahora nos vamos al campo de deporte. Entonces, allá en el campo vamos a jugar media hora para que el media punta sepa dónde va a estar, y que el que va a tirar el córner o que vaya a tirar sepa, digamos, toda esa terminología la use en el campo de fútbol. Entonces, por eso allí sería 1 hora más. Y finalmente vamos a tener que la tercera hora ya será la redacción de la noticia, donde el muchacho utilice toda su argumentación, toda la terminología, y utilice la estructura de la noticia deportiva. El trabajo presencial será un método expositivo mixto, donde el docente interactuará con el estudiante, campo de
trabajo de campo, que sería en el campo de fútbol, y por supuesto un taller donde vamos a utilizar un recurso que sería una noticia pues deportiva que se va a utilizar. Entonces aquí tenemos la estructura de la presentación de la clase, y avanzamos un poquito más y presentamos ya una diapositiva de cómo sería como la estructura de lo que se va a aprender, y luego pues la terminología que vamos a tener. Entonces, aquí está solamente un ejemplo de la serie de términos técnicos que se usan que se pueden utilizar en la redacción de una noticia. Bueno, muchas gracias a los cuatro que presentaron su tarea. Bueno, vamos a usar el último recurso. Bueno, aquí tenemos también no la borre, por profe, y si quiere pasemos de eso, gracias. Quedémonos allí y páseme la otra, la que el otro grupo presentó, si es tan amable. Esta. Bueno, observaciones, comentarios y demás a lo que acaban de presentar los grupos respectivos, teniendo en cuenta que el propósito es que los muchachos aprendan a redactar una noticia deportiva. Ese es el propósito, la consigna. Sugerencias a lo que los grupos presentaron. Una cosa son objetivos y otra cosa son competencias. Existe la pretensión de que los objetivos los convirtamos en competencias. Es una posibilidad que uno no puede desdeñar porque sí, pero mi invitación es a que no lo hagan por un asunto concreto. Cuando uno piensa en términos de competencias, piensa en lo que ocurre por fuera del aula, no en el aula, y eso empieza a marcar diferencias. Cuando se piensa en objetivos, entonces que se dice que lo cognitivo, que lo afectivo y tal, generalmente nos cuesta mucho trabajo cambiar la perspectiva de profesor. Aquí la lógica es que sin que perdamos nuestro rol, pensamos más, en este caso, que estamos en una sala de redacción que en una clase de primero, segundo, tercero, cuarto. Eso es muy importante. Claro, esta mañana me ocurrió a mí pensar dije que puede comprometer a todo el mundo si pienso en un asunto de matemáticas, si pienso en otro. Entonces dije, pues a todos hemos leído noticias, todos hemos escuchado noticias, etcétera. Entonces pensé, pero pues resulta que no es muy fácil escribir una noticia según lo que estamos viendo. Por eso dije, bueno, entonces pensemos en la redacción de una carta comercial que yo creo que ninguno de nosotros ha dejado de escribir una carta para pedir un servicio, para reclamar algo, para solicitar aumento en la universidad o solicitar que nos bajen el salario, en fin. Uno pasa cartas de diversos tipos, pero todos hemos hecho cartas, así como pensé que el tema de la noticia, pero metiéndose ya en el asunto resulta que no lo es, no es tan fácil. Pero lo que está diciendo el profe Rafael es muy cierto. No voy a hacer una explicación muy larga, pero la concreción es esa, que si uno piensa como profesor en términos de competencias, pierde, porque uno no tiene una tradición histórica muy marcada que lo ha llevado a pensar en lo que pide el libro, lo que pide el texto, lo que pide la clase, lo que pide lo cognitivo, que pide lo afectivo, y se pasan las 3 horas y el estudiante no aprende lo que yo quiero que aprenda. Entonces, una diferencia de fondo, insisto, es piensen mucho en lo que esa persona va a desempeñar, por eso se habla del desempeño. Cuando yo pienso en competencias, pienso en desempeños. Entonces, lo que escribe uno no es para que el profesor lo apruebe o no. Lo que uno hace en términos de producción académica, lo que uno hace en el aula, es porque eso es con lo que va a vivir esa persona. Nosotros nos acostumbramos a que los estudiantes hagan tareas para nosotros. Es lo más inútil del mundo. Cambiemos ese enfoque. Uno forma a un muchacho en lo que ustedes enseñan como administradores de empresas, en contaduría, etcétera. Es pues para que el muchacho haga un ejercicio contable, para que haga un balance, no para que le presente una tarea. Ese es el pretexto.
Entonces hay que ponerlos en ese escenario. ¿Y cómo es el asunto? Pues hay que pensar las evidencias concretas que van a ser el resultado de eso. Y uno empieza a cambiar cosas. Entonces, cuando uno dice desarrollar la habilidad para la redacción del texto, comprensión lectora y capacidad de redacción de escritos periodísticos, no hay precisión de lo que yo quiero. El asunto es que en el otro tampoco. Comprende la terminología técnica para redactar una noticia deportiva. Identifica la estructura de una noticia deportiva. Quizás esta es más precisa. Redacta una noticia periodística considerando la estructura y la terminología más usadas en el deporte del fútbol. Esa está más cerca de la competencia. Nos suele ocurrir que, como en nuestro imaginario docente, pues uno tiene unos compromisos enormes con lo ético, con lo estético, en fin, pero eso lo puede distraer a uno. El propósito de un evento como este es que adquiera la competencia, ¿cuál? Redactar noticias periodísticas. ¿Por qué razón hay que tener una precisión muy grande con eso? Porque yo le voy a pedir una evidencia concreta de lo que yo le estoy reclamando en ese proceso, lo que yo pretendo. Entonces, la evidencia tendrá que estar muy cerca de lo que yo desarrollo como competencia. Y la evidencia será el producto que él me va a entregar. Y la evidencia y el producto es o constituyen la evaluación. Esas tres relaciones son determinantes. Pensar en términos de lo que ocurre por fuera del aula. Pensar que en este caso, por ejemplo, yo soy jefe de redacción. Yo soy el jefe de redacción de una sala de periodismo y le voy a publicar a ese muchacho la noticia o a ese profesional del periodismo solo si reúne una serie de condiciones. Entonces eso va a ser muy importante. Entonces, ¿qué va a tener la competencia en el desarrollo gramatical? Pues obviamente como se hacía con la taxonomía de Bloom, un verbo que puede ser en infinitivo o como está aquí, ¿no? Redacta. A mí me gusta más la idea del verbo en infinitivo, redactar, porque creo que da una sensación de algo más fuerte. Redactar una noticia periodística de acuerdo con los parámetros estructurales o de acuerdo con parámetros establecidos por los periodistas deportivos o por el mundo deportivo. ¿Y cuáles son esas características? Pues eso es lo que va a tener que aprender el muchacho. Pero si usted redacta eso en esos términos, va a pedir un producto que relacione y que cumpla con esa competencia. Lo fundamental en este caso sería esto. El resto es suntuario. Si usted la tiene claro, no se va a distraer. Lo digo a manera... Por ejemplo, dice el profe que va a llevar a los chicos al campo de fútbol para que experimenten lo que es un partido de fútbol. ¿Qué piensan ustedes de eso? Pues puede ser muy estimulante para los chicos y a nosotros a veces nos pasa eso, que pensamos mucho en cómo los atraigo, cómo los atrapo y cómo hago para que les guste, pero no tiene que ver nada con la producción de un texto escrito. Entonces, si van a escribir sobre otro asunto, qué sé yo, sobre un asunto, no sé, cultural, social, etcétera, cada vez que yo piense en la producción de un texto escrito, tengo que pensar en que ellos experimenten lo que es la cultura. Entonces, lo que yo quiero que aprendas a escribir, a elaborar un texto con unas características particulares. Y pues me llama la atención que el profe dice, y bueno, como encima les voy a presentar esto. Pues lo fundamental es esto. O sea, al término de las 3 horas, que son un espacio privilegiado, lo que realmente tiene que aprender el muchacho es esto: la estructura, la forma en que se escribe un documento. Entonces, claro, el formato que presentan los profesores me parece que es muy oportuno, me parece que tiene, digamos, lo que en términos de elaboración
carachas. Lo que en términos de elaboración de lo que llamamos el sílabo, la unidad de aprendizaje, en fin, no sé cómo la llamen ustedes, me parece muy útil, me parece bien, pertinente, uno le podría quitar o poner cosas, pero yo creo que lo más importante es tener claro la competencia a desarrollar y el producto concreto que me va a entregar. Si yo la tengo clara, no me distraigo en otro. Les decía yo, bueno, y alguien me dijo, no, pero a mí no me gusta el fútbol, y dije, bueno, tienes razón. Entonces dije, pero yo estaba pensando, era fundamentalmente en algo que todos manejáramos. Dije, bueno, una carta. Todos hemos hecho una carta, todos hemos escrito una carta. Y la lógica sería exactamente lo mismo. Entonces, si yo voy a escribir, o les sugiero a los chicos que escriban una carta comercial, entonces monto una empresa comercial didáctica, no, porque el propósito no es ese, el propósito es que aprendan a escribir una carta. Si yo les estuviera enseñando a jugar fútbol, pues por supuesto. Si yo estuviera formando, por ejemplo, una secretaria para que escriba cartas, pero el objetivo es muy preciso, una carta. Al término de la jornada, tanto el chico que tiene la responsabilidad de escribir algo que se llama una noticia, como en el evento de escribir una carta, en lo esencial están en la misma tónica. Si yo acabo mis 3 horas de clase, yo tengo que decirle, oiga, venga, a cada uno de ustedes, entrégueme una noticia. O en el evento de la carta, todos los 10, 15, 20 que están me tienen que entregar la evidencia concreta que es una carta. No es que les voy a contar de la historia del fútbol, les voy a hablar de cuando llegó Colombia al Mundial. Se le acabaron a uno las 3 horas y la gente no aprendió a redactar la carta. Entonces yo tengo que tener el producto y sobre ese producto diseño las estrategias de evaluación. Por eso me gusta la idea que propone aquí el profesor de esta estructura. Pero el asunto de fondo es que se nos fueron las 3 horas y yo les dije a partir de un ejemplo. Entonces es a partir de un ejemplo. Entonces el ejemplo se debe parecer a esta estructura. Entonces, el día viernes, yo no sé si es en la mañana o en la tarde, digamos que a las 11, al día viernes a las 3 de la tarde en el estadio, ¿cuál es? Fortaleza. El día viernes 4 de julio a las 3 de la tarde se enfrentan los seleccionados de Colombia y Brasil en la disputa por pasar a los cuartos o por quedar seleccionados en los 4 equipos. Entonces me parece entre los 4 mejores equipos del mundo. A partir de allí yo les mostraría esto que aparece aquí. Hubiera querido que alguno de los grupos escribiera la noticia y la presentara, porque el producto de trabajo del estudiante es eso. Seguramente si alguien escribe una noticia va a encontrar inconsistencias, porque pues nosotros no somos periodistas, pero por ejemplo yo en lo que yo acabo de hacer, que lo hago de manera oral, pues faltan una cantidad de cosas, pero como es un documento escrito, en el documento escrito se tiene que dar cuenta de eso. Entonces yo no sé si algún grupo escribió la noticia. Muy bien, excelente, eso le toca al estudiante, no a mí. Muchas gracias que me hizo caer en la cuenta que debía partir de ahí. El que debe mostrar capacidad es el profesor y luego los estudiantes ponen su capacidad para hacer algo parecido a lo que hizo el estudiante. Uno dice, no, eso le toca al estudiante. No, empecemos al revés. Muéstrele a partir de un ejemplo suyo, construido por usted, cómo es que se debe redactar una noticia. O a partir de la producción concreta del estudiante, y a partir de allí vayas hasta donde quiera. Extiendas en historia, extiendas en anécdotas, extiendas en tal, pero parta de un ejemplo. Entonces, al término de la jornada, frente a algo parecido como esto, es que yo voy a evaluar. Si algo hay en términos de evaluación que es subjetivo,
es la producción de textos escritos. En general, evaluamos haciendo casting en los textos que entregan los muchachos. Entonces le ponemos a uno 4,5, al otro 3, al otro 3,8, al otro 4,1, y entonces a uno le reclama al estudiante: no, es que esa ortografía suya, cometió 10 errores de ortografía. Y un texto para un muchacho que estudia en la universidad no puede tener errores de ortografía. Profe, usted no me dijo eso. Usted no me dijo que iba a tener. Otro llega y le pasa con problemas de sintaxis. Otro tiene, cuando uno escribe, pues las letras se juntan o se separan y entonces queda mal la forma, y vea, eso usted no revisó que estuvieran las letras pegadas o no. Otro llega y le presenta un texto de 20 páginas y entonces el otro hizo solamente media página, y entonces le dicen: no, es que se hizo 20 páginas y usted hizo media página, entonces ese merece 5 y usted merece 2. Profe, usted no me dijo eso. El otro presenta el texto, hagan de cuenta que está escrito, lo que yo decía ahora: el próximo viernes 4 de julio se enfrentan la selección Colombia y la selección de Brasil por los octavos de final, con el propósito de definir los 4 equipos que van a la final. Entonces, si eso está por escrito, hay la tendencia de los muchachos de no poner el título. Entonces, oiga, usted no le puso título, entonces le voy a bajar, no sé, usted saca un 3 porque usted no le puso título. Entonces, en general, la forma en que evaluamos es muy subjetiva. Yo hago casting según lo que veo, según lo que yo creo, según lo que yo quiero, según lo que yo pienso. En competencias eso es lo más, es el peor camino. Usted tiene que decirle hasta la cosa más sutil de lo que le va a exigir al estudiante. Si usted le evalúa cosas que no le advirtió, lo está engañando. Entonces, cualquier producto de lo que usted espera evaluar, y el término de evaluación y competencia son muy de la mano, tiene que haberlo advertido, de lo contrario no le reclame lo que no le exigió, lo que no le solicitó. Los invito a que hagan un esfuerzo, a que se pongan en el mundo de lo que ocurre por fuera del salón y lo que van a experimentar, y lo que experimentamos, entre otras cosas, nosotros en la cotidianidad laboral, profesional y demás. Si usted contrata, profe, yo quiero contratar un carpintero para que me haga los muebles del comedor, que me haga mi comedor, y espera que tenga cierta, o sea, usted espera un producto concreto. Usted no piensa si el carpintero es buena o mala persona. Usted no piensa en una cantidad de cosas que uno como profesor sí piensa. Claro, cuando uno contrata a esa persona, pues es porque se lo habrán recomendado, sabe que no es deshonesto, que entrega las cosas a tiempo, que no me cobra más caro que el mundo, en fin. Obviamente hay unos prejuicios, unos elementos previos, pero al término de la jornada, si usted llega a un acuerdo, entonces el señor carpintero le dice: listo, ¿cómo lo quiere? Yo le digo: vea, mi familia es de 4 personas, entonces quiero un comedor de 4 puestos. Yo no lo quiero circular, yo no quiero una mesa redonda, sino que quiero una mesa rectangular. Y pues no sé, por ahí de cuánto, yo le pregunto de cuántos son generalmente los comedores, y él me dirá: bueno, depende. Y entonces, pero yo le exijo, le advierto, le informo qué quiero. Entonces el señor, él me va a decir: bueno, usted lo quiere en cedro, lo quiere en moho, lo quiere en guayacán, lo quiere en flor morado. No, yo lo quiero en cedro. ¿Usted quiere que le forre las sillas o quiere que...? Pero uno advierte y se pone de acuerdo en lo fundamental, porque si usted no acuerda eso, el producto que le entrega, él le puede hacer, voy a exagerar la nota, entonces él le entrega esos comedores que usan en los jardines infantiles, y me dijo: aquí le traigo su comedor. El señor me dijo: usted no me advirtió. Yo, como vi unos niños por ahí corriendo en la sala, yo supuse que era para los niños que estaban por ahí.
Un niño tiene como 3 años y el otro tiene como 4, ¿cierto, señor? Y usted no me dijo. O sea, cuando usted quiere un producto, el que quiera, el que usted necesita, el que usted requiere, advierte y se pone de acuerdo. No opere, no obre, no se comporte como profesor, porque pierde el estudiante, que es el más lesionado del asunto, pero también pierde usted porque al final de la jornada el criterio, los instrumentos, las estrategias de evaluación resultan tomadas al azar. Entonces, así como yo le advierto, vea, necesito un comedor de 1,20 de ancho y de, no sé, o de 2 metros por 1 de ancho y no sé cuánto de largo, lo quiero en, déjeme ver los colores, vea, aquí está este color, aquí me gusta este, déjeme ver la carta de colores, déjeme ver las sillas, déjeme ver, y uno escoge. El producto que le entrega el carpintero es exactamente igual al que usted le va a demandar al estudiante. Yo quiero que usted me escriba una noticia que tenga estas características: un título, un subtítulo, un párrafo de entrada y el desarrollo. Les voy a mostrar un ejemplo. Entonces bajo del internet o miro o la escribo yo y les digo, vea, esta del partido Colombia contra Suiza, este del Colombia con no sé quién, este del de Alemania contra tal, miremos, analicemos, identifiquemos y empecemos a mirar cosas. Oiga, una noticia en términos generales tiene eso, un título, un intertítulo, un párrafo de entrada y el desarrollo. Lo que usted me va a entregar es eso, que la historia del fútbol, de si le gusta, que si, eso es importante, pero es secundario. El producto es algo, pero aquí está solamente la estructura, no el texto. Lo que me va a entregar ese muchacho, esa muchacha, es un texto, y es lo que yo le voy a reclamar. En la jornada de preparación se deberá escribir en alguno de estos puntos, ustedes dirán, pero tendrían que diseñar algo parecido, además de los criterios y de, esta estructura está muy buena, pero se va por las ramas. Tiene que entregar un producto, el producto en este caso es una noticia. Si yo quiero pensar en términos de competencias, la noticia tendrá que ser publicada en un periódico. No vamos a jugar a que me hagan noticias, sino que la noticia tendrá que ser publicada. Si no sale publicada, usted no está trabajando por competencias. Volvamos al ejemplo de la carta, y ya le doy la palabra, profe. Yo les voy a dar la responsabilidad de escribir una carta. Listo, chicos, vamos a hacer cartas. Van a escribir una carta y la evidencia es que esa carta cumpla las funciones que cumple una carta. Uno no escribe una carta porque está aburrido. Uno escribe una carta con un propósito, un reclamo, una solicitud. Generalmente como que se mueven en esos dos niveles. Yo fui y compré un producto en El Éxito, me compré un televisor y resulta que algo no le funcionó y pues yo voy a escribir una carta. Señores, Almacenes Éxito, el día tal compré un televisor y resulta que no funcionó. No prende o se vive apagando o el color o la pantalla. No hay nada en la vida, no hay ningún producto escrito, no hay ningún texto, uno solo, y los invito a que me muestren uno, que no tenga un propósito. Si yo escribo un poema, si yo quiero escribir un poema, entonces yo quiero hacerle un poema a la naturaleza o le quiero hacer un poema a mi novia, porque estoy enamorado y la quiero conmover y la quiero enamorar. Entonces el propósito es ablandarle el corazón para que me dé su cariño. Tiene un propósito. O sea, hasta la poesía tiene un propósito. Los distintos textos tienen un propósito, no hay uno solo, un informe, una carta, una noticia, un ensayo, una crónica, un reportaje, cualquier texto cumple una función. Entonces uno en el aula se inventa las funciones, no nos las inventemos. Si yo les digo, pasando al tema de redactar una carta, yo les digo, el propósito es que ustedes logren afectar algo con esa carta. Entonces ustedes verán qué tipo de carta, a quién la van a dirigir, pero que sea una carta que ustedes me muestren que efectivamente la llevaron
la pusieron en el correo, la entregaron y buscaron algo. Oiga, profe, es que yo quiero, tengo un problema de rato con el profe de filosofía y entonces le quiero proponer que cambie su estrategia de trabajo. Hágale, escríbale una carta al profe diciéndole que cambie la metodología y después me cuenta los efectos. Pero antes de que se la mande, miremos lo que le va a escribir. ¿Tiene claridad en lo que usted le está planteando? ¿Tiene la estructura de una carta? ¿Tiene los elementos para que eso realmente cumpla con los factores adecuados, para que cumpla la función, el propósito, el fin? Insisto, en competencias no hay ningún objeto de formación que no tenga una finalidad. Si uno se sale de ese esquema, hace objetivos de carácter cognitivo, afectivo, etcétera, y el objetivo, como se plantea en términos de lo cognitivo, lo distrae uno de esos. Es más eficiente pensar en un producto concreto que usted va a evaluar frente a lo que le entregó. ¿Qué le entregó el joven? Profe, de acuerdo, tiene toda la razón. Entonces, en ese orden de ideas, yo insisto mucho, ¿qué le voy a pedir al estudiante? Y en ese sentido insisto también, sálganse del aula. En términos de competencias, cuando uno piensa como profesor, pierde, porque la escuela le enseñó tradicionalmente que se hacen cosas para presentarle al profesor, y desde esa perspectiva fracasamos en términos de competencias. Yo no estoy diciendo que estamos fracasando como profesores. En este escenario de las competencias es el mundo de la vida, es el mundo laboral, es el mundo social, es el mundo tecnológico, es el mundo de tal. Si yo soy profesor de contabilidad, yo no voy a jugar a que le haga una contabilidad, un homólogo, un sinónimo, un ejercicio contable para que se lo presenten a Miguel Ángel. No, tengo que ir a mirar 3, 4 empresas, coger una empresa y desarrollar una estrategia que se parezca mucho al producto contable que va a aprender ese muchacho obligadamente, porque mañana se lo va a reclamar la empresa. En términos de la carta, salgámonos del cuento del fútbol y luego lo compara con la estructura de la noticia. ¿Cuál es la estructura de una carta? Y luego la trasladamos, porque ya el profe nos enseñó la estructura de la noticia. Una carta tiene varios componentes: la fecha y lugar. Bueno, yo soy bogotano y marqué ahí Bogotá, yo debía haber puesto la Medellín. Bogotá, julio 2 de 2014. Señores, Almacenes Éxito, señor gerente de Envigado, asunto: cambio de mercancía. Aquí hay unos protocolos de saludo y tal, y uno le pone el asunto central que dice: yo compré la semana pasada un televisor Sony de 28 pulgadas y cuando lo fui a emprender la pantalla no encendió, entonces por favor necesito que me lo cambie o que me devuelva la plata. Eso es. Ahí hay un propósito, ahí hay una intención. Uno lo puede adornar, maquillar, pero es eso: yo quiero o que me devuelvan la plata o que me cambien el televisor. Como cliente quiero eso yo. ¿Qué más quiero yo? Cuando escribo una carta podrá pensar otras cosas, pero frente a eso, y entonces aquí viene la firma, Miguel Ángel Maldonado García, etc. ¿Qué quiero yo que aprenda este muchacho en términos de competencias? Pensemos que al chico por alguna razón se le olvidó poner la fecha. Piensen en ese evento que puede ocurrir, así como en el evento que al chico se le olvidó poner el título de la noticia, y la estructura de las noticias dice: una noticia, así como no lo presentó el profesor en esa pirámide invertida, dice que tiene que tener una noticia, tiene que tener un título. Aquí vea, si le falta el título y yo trabajo como periodista, el jefe de redacción le dice: no, vaya, aprenda bien la vaina y ahí sí le recibo la noticia. Póngamele un título, porque sin título no se publica. ¿Ustedes han visto una noticia sin título? Alguien que me muestre un ejemplo de una noticia sin título. Ningún periódico, por malo que sea, por amarillo, por lo que ustedes quieran, no hay un solo periódico que publique una noticia sin título.
Entonces yo estoy pensando es que este muchacho, pónganse en el evento que va a ser periodista. Claro, estábamos diciendo que para cualquier programa. Pero si ese muchacho va a trabajar mañana y presenta su noticia sin título, le dicen, ¿sabe qué, chino? Vaya, aprenda. Si la secretaria, pensemos, yo estoy formando secretarias o un auxiliar contable o no sé, manda una carta en la que no aparece la fecha, ¿qué va a pasar? Si se le olvida poner la firma del emisor de la carta, es una carta incompleta, refleja la competencia de esa persona en términos profesionales para redactar una carta. O sea, no juguemos a que esa carta está bien o mal escrita por tal cosa, no. Hay un protocolo que dice que tiene que, supongamos que todo, pero que se le olvida poner el destinatario, por favor. Esa muchachita, si es que es una secretaria, le van a decir, mijita, vaya y vuelva, que le terminen de enseñar, porque usted no tiene claro que una carta tiene que tener un destinatario. Si no sabe eso, sospecho que usted ignora cosas fundamentales. Entonces, el producto de mi clase de 3 horas es que no se le pase una de estas. O sea, yo no la voy a sorprender como los profesores típicos de que saquen una hojita, fatal. Por eso es que fracasan nuestros estudiantes en PISA, por eso es que fracasan nuestros estudiantes. No adviértale qué le van a reclamar, la vida que le va a reclamar. Oiga, mija, tiene que usted entregar una carta impecable con todo esto. Si le falla uno, esta carta, este producto está mal hecho, no está medio bien o casi bien. Si le faltó la fecha, está mal. Si le faltó el destinatario, está mal. Si le faltó aquí, ¿quién lo firma? Imagínense una carta sin firma, es un anónimo. Y en una empresa yo mandando, señor rector, señor vicerrector, y no le pongo, ¿yo qué le voy a atender si eso es un anónimo? Entonces, el producto de sus 3 horas de esfuerzo, de trabajo, de preparación, es esto que se llama carta, es esto que se llama noticia. No se distraigan más cosas, que la historia del fútbol, que las cartas, no sé qué. Es esto. Por supuesto, yo voy a buscar que la lógica me enseñe cosas de la ética. Oiga, no engañe a la gente. Tenga pulcritud, tenga estética, presente una carta bonita. Imagínense ustedes una carta con una mancha de tinto aquí, de café. Pues, tenga cuidado, hay que ser pulcro, hay que presentarla bien. Oiga, no la vaya a hacer con letra de 9 puntos, porque pues eso no es lo usual. Entonces fíjense que todos son protocolos. Este es el protocolo establecido por las empresas, si estoy hablando de una carta comercial, para que el objetivo que usted propone en la carta se cumpla. Entonces tiene una fecha, un destinatario, un asunto, una información básica, una firma, cualquier texto, el que ustedes quieran, el más elaborado, el más difícil, el más sencillo, un ensayo, un informe científico. Le dicen a usted, el informe científico tiene un título, un resumen, unas palabras claves, una presentación, una metodología, mucho más complejo. Si a usted se le pasa uno de esos, no se lo publican. Si usted no le pone título, ay hermano, repítalo, o sencillamente ni siquiera lo recibo. Por eso yo ponía el ejemplo del escritorio, de los muebles de comedor. Usted hace un acuerdo, usted me va a entregar el día 15 de agosto que termina este proceso formativo, un producto. Este producto es un ejercicio contable donde usted demuestre que tiene claridad para identificar el estado de pérdidas y ganancias de una empresa. No sé si esté bien formulado lo que estoy diciendo, pero entonces habrá un producto que tiene unas condiciones. Y entonces, ¿cuáles serán los criterios de evaluación para volver a la carta? 1, cada uno de los componentes, que tenga 1, la fecha, que tenga 2, el remisor, 3, el asunto, 4, el propósito central, y 5, la persona a quien va dirigida. Y determino otros asuntos. Esto tiene que ver con lo que se llama en lingüística la superestructura.
Alguien puso por ahí la estructura. Bien, vale la pena, está bien, muy bien. Eso es la superestructura. Y puedo hablar después en términos de la semántica, del significado. Y entonces pienso en dos cosas concretas para evaluar. Una se llama coherencia y otra se llama cohesión. ¿Qué es coherencia y qué es cohesión? Que lo que usted puso en el título guarde relación con el subtítulo o con el párrafo de entrada. Entonces yo les digo, además de esto voy a mirar la coherencia y la cohesión, que lo que usted dijo en una parte se relacione con lo otro. En la carta dijo reclamo, cambio de mercancía, devolución del dinero. Eso tiene que ser coherente con lo que dice acá. Si usted pone un título acá que dice Colombia jugará el viernes, Colombia se enfrenta con la selección de Brasil, lo que aparece ahí guarda coherencia con lo que usted dijo acá. Si no guarda coherencia, pues yo le advierto que va a cometer un error enorme, porque lo que usted pone en un título, así como lo que hace en un perfil, es un anuncio, es una sugerencia y sobre todo es una promesa. Los títulos en los textos cualquiera son promesas. Será incoherente que usted ponga un título y diga otra cosa totalmente distinta. Entonces usted escribe, por ejemplo, ya pasó el partido, Colombia 2, Uruguay 0, y el párrafo de entrada dice aquí, qué sé yo, el presidente manifestó que estaba muy contento porque los procesos de negociación con la guerra. Me dijo, pero usted me dijo que me iba a hablar de fútbol y ahora está hablando del proceso de paz. Tiene que hablar de lo que anunció acá. Eso se llama coherencia. Entonces lo que le va a evaluar en la carta, además de eso, es la coherencia y la cohesión. El resto sobra. Que la historia de la noticia, ¿qué tal? Claro, depende del nivel de profundidad y tal. Pero yo les dije 3 horas. En las 3 horas los estudiantes tendrán el tiempo para escribir, para redactar. Usted va, mira, analiza acá, no, mijo, cámbiale acá, mire que a usted le faltó esto, ojo que por aquí no es tal. Igual que el carpintero, igual que el ebanista, igual que el mecánico, cuando usted recibe su trabajo, se lo devuelve porque, oiga, ese carro yo por las mañanas le doy, yo lo contraté a usted para que me lo sincronizara. Y yo friego y me dañó ya el encendido, porque no quedó bien, se lo devuelvo o devuélvame la plata. El estudiante debería hacer lo mismo con nosotros, devuélvame la plata porque yo no aprendí eso. La promesa, volvemos a la idea del perfil, se parece al perfil. El perfil se parece a la competencia. La competencia aquí es redactar noticias deportivas de acuerdo con parámetros establecidos. Los parámetros establecidos no son los del profesor. Nosotros no nos inventamos qué, quién, cuándo, dónde y cómo, no. Eso se lo inventaron los que hacen noticias periodísticas. Esto de la estructura, Bogotá, asunto, destinatario, eso me lo inventé, no, eso es un protocolo. En términos de competencias, los productos que entregan los trabajadores, los estudiantes, el que sea, pero hay que enseñarles a pensar como profesionales, son productos regulados por protocolos, y los protocolos académicos son unos y los protocolos productivos son otros, hay que combinarlos. Por ejemplo, si yo estoy enseñándole a un muchacho a calibrar algo, a calibrar el carro, se maneja por protocolos. Si yo le estoy enseñando a un muchacho a construir un edificio, eso se regula por protocolos. ¿Por cuáles protocolos? Los protocolos de sismorresistencia. O sea, si yo diseño una casa, un edificio, un apartamento, un puente, está diseñado por protocolos no inventados por el profesor. Se los inventó el mundo de la arquitectura, el mundo laboral, el mundo productivo, y cuando usted entregue un producto de eso, se lo aceptan o se lo rechazan, porque está regulado por esos protocolos. Se llaman normas ISO, normas 9000, normas 14000, normas de no sé qué. Esos son los protocolos que en términos de competencias son los criterios de evaluación. Si yo le estoy enseñando a una persona a fabricar puertas, a fabricar zapatos, el protocolo de evaluación es el que le piden en la industria, en la fábrica.
Entonces yo no puedo hacer zapatos talla 45 porque en Colombia pues la mayoría de la gente no calza 45. Entonces está calzado 32, 34, 36, 38, 39, 40. Uno que otro 41 y 42, y eso está regulado por parámetros establecidos en términos generales. El diseño de una puerta, los diseños de las puertas están adecuados a protocolos. El diseño de una rosca de un bombillo, el diseño del protocolo de ese plafón o ese tubo allí, yo no lo puedo mover, yo no lo puedo cambiar, yo no lo puedo afectar. Piensen, por favor, mis queridos profes, en eso, porque si no pierden, o por lo menos están pensando en un proceso de formación que será de otras cosas, no de competencias. Piensen en lo que va a ser en el mundo real, no en el ejercicio didáctico que en términos generales es imaginario, es un mundo que generalmente nos inventamos los profesores. El mundo en que van a vivir los chicos profesionalmente debe estar puesto en el aula. Si no ocurre eso, estaremos formando con otro enfoque, con otra medida, con otra postura. Dado pues que me tengo que cumplir un par de tareas hablando de protocolos y de productos, entonces toca hacer una pausa y ya conversamos. Recuerden los 4 aspectos fundamentales que estamos tratando de desarrollar desde la Vicerrectoría Académica. Yo me imagino como una mesa con 4 patas y siento que si faltan patas o están débiles, pues no podré estar contento con la mesa. Pero esos 4 asuntos fundamentales son la acreditación de programas con alta calidad. En eso debemos estar concentrados. Segundo, en la formación por competencias. Tercero, en la implementación, el desarrollo, sí, sobre todo la implementación del modelo pedagógico nuestro, de la UNAC, que tenga identidad, que todo profesor que se vincule a laborar en nuestra institución no enseñe como se le ocurra, no evalúe como a él le parezca, sino que siga ese modelo pedagógico, ¿no?, que ha hecho un gran aporte el grupo de investigación que trabajó esta propuesta. Y un cuarto punto es la internacionalización. Cuán contento me siento de que, por ejemplo, el ingeniero Niño y la doctora Raquel acabaron de estar en Juliaca, en Perú, en la Universidad Peruana Unión, y qué experiencia tan enriquecedora que en unas 2 semanas, profesora Lorena, varios docentes de la Facultad de Ciencias Administrativas van a una misión académica internacional en Andrews. Entonces, recuerden, ¿no?, para pasar el año y para pasar este periodo administrativo 2013-2017, ahí en esas 4 cosas fundamentales es que debemos estar muy concentrados. Gracias, señor vicerrector. Bueno, a ver, como verán ustedes, pues esto es una insinuación, es un abrebocas. Si genera dudas, si genera expectativas, eso a mí me emociona, me entusiasma. Si ustedes van a quedar con más preguntas que otra cosa, también me entusiasma. Como les digo, en internet, CDFOP, Interfor, la página del ministerio, en fin, ya hay muchas buenas bases de datos y pues mi discurso es uno entre tantos. Lo que pasa es que yo me he dedicado a la investigación de este tema y pues tendría elementos de juicio para hacer observaciones, sugerencias, y pues creo que a esta altura de la vida tengo seguramente más preguntas, más dudas, pero también cierto tipo de certezas frente a lo que hace unos años, sobre lo que hace unos años especulaba. Hoy en día ya hay evidencias más palpables que uno puede decir, vea, hay esta institución, hay tal experiencia, etcétera, que ha caminado por este lugar, entonces es menos riesgoso que hace 5 o 10 años, cuando se planteaba una serie de propuestas y demás sobre lo que hoy en día, pues como les digo, tengo dudas en algunas cosas, pero
creo tener cierto tipo de certezas, sobre todo para no equivocarnos frente a cierto tipo de procesos que se viven en las entidades. Entonces, insisto, para retomar lo que hicimos aquí, en una unidad menor como esta, como ustedes ven, reflejan lo que de alguna manera iniciamos en términos teóricos y más desde la perspectiva deductiva que desde la inductiva. Esta inductiva pues habla de un objeto específico, de una unidad, para tratar de entender el mundo de las competencias desde adentro hacia afuera. Lo que hicimos ayer fue verlo al revés, que está demandando el mundo, decía el señor vicerrector, hay que pensarnos internacionalmente, hay que pensarnos con una vocación de servicio, hay que pensarnos en relación con que los estudiantes van a tener cada vez más mayores exigencias, etcétera. Entonces adelantémonos a eso. Creo yo que habría que pensar en unas modificaciones sobre la práctica como docentes, que no es que nosotros no lo hagamos bien como profesores, sino que las exigencias de la actualidad corresponden a otros escenarios de que seguramente se modificaron frente a lo que nosotros nos tocó experimentar. Por supuesto, estoy presentando de manera empática, de manera muy pragmática, para tratar de hacer unas modificaciones que espero les dejen dudas suficientes, que después ustedes digan, no, este tipo es un pragmático de miedo, en fin, no me asusta en el comienzo si ustedes lo confrontan, si empiezan a pensar en la posibilidad que al término de una jornada los estudiantes entregan cosas que les va a servir no para ganarse una nota, sino para desempeñarse en la vida, y eso es válido para el primero, segundo, tercero, en básica primaria, para el pregrado, como en la educación superior, de manera más enfática en la educación superior, que es en el escenario en donde nos movemos. Si estuviera con profesores de preescolar, seguramente enfatizaría en otras cosas, pero como estamos en educación superior, en una institución universitaria, entonces hablo en estos términos. Insisto, si estuviera pensando en la formación de niños de 3, 4, 5, 6 años, esa sería la condición. Si estuviera trabajando en la universidad, otro tipo de público, otro tipo de estudiantes, seguramente mi discurso estaría en otros términos. Pero yo siento que cuanto más urgencias, más necesidades tienen los estudiantes, hay que procurar un mayor nivel de exigencia en los resultados de esos jóvenes, que van a tener compromisos más grandes. Piensen en un asunto que yo anuncié ayer. Los chicos de una universidad en la que yo trabajé, que son de estrato 1, 2, 3, tienen menores oportunidades en la vida que el muchacho de niveles 4, 5, 6, o si hubiera más niveles de esos niveles, porque la vida para ellos es menos exigente en términos laborales, en términos de productos, en términos de resultados. No es que esté diciendo que deben ser más eficientes los pobres que los ricos, no, la diferencia es que a los que no tienen posibilidades efectivas, reales, deben demostrar competencia de manera mucho más enfática. Yo soy el mejor futbolista, yo soy el mejor carpintero, yo soy el mejor ebanista, yo soy el mejor contador, soy el mejor administrador, y se lo demuestro con hechos. Al hijo de del dueño de la empresa le basta ser el hijo del dueño de la empresa para que pueda mostrarse y cometer errores, y después de 4 o 5 años, oiga, si el niño es bueno para esto. Los que estamos en escenarios en donde los muchachos tienen responsabilidades más grandes para llevar a cabo, para desarrollar un proyecto familiar, social, etcétera, el nivel de exigencia es más duro. Yo creo que el nivel de exigencia de quienes trabajamos con sectores más vulnerables, debemos perder menos tiempo de lo que a veces suele ocurrir. Les doy ejemplos concretos: las tesis, los proyectos de investigación. Yo lo digo porque he trabajado en pregrado, maestrías y doctorado. Infortunadamente, el resultado de los productos de investigación de los estudiantes y de los profesores, mi propia tesis doctoral lo dice, son objetos inútiles. Y eso es un enredo, porque la inversión es muy alta.
Si yo cuento días, horas, minutos, tiempos, salarios, etcétera, en lo que significa mi formación, para que mi tesis doctoral vaya a un anaquel y que no la lea nadie más, eso es muy triste. Si un muchacho que hace una tesis, un proyecto, ese proyecto debe estar cerca de lo que va a hacer en la vida profesionalmente. Ese proyecto se debe parecer al mejor recurso para convertirse en el mejor profesional. Entonces parte de cosas de la cotidianidad en el aula cercanas a esta. Si no lo pensamos así, seguimos pidiéndole una tarea para satisfacer a Miguel Ángel. La vida no les va a pedir que satisfagan a un profesor, la vida les va a pedir un desempeño en la elaboración de un producto, en la característica, en la condición, en la calidad de algo. Un producto contable, la producción de algo. Si uno lo piensa así, seguramente lo que pone de objetivo, como apareció aquí, o lo que pone como competencia debe estar muy cerca de ese protocolo real que el mundo le va a reclamar. Profe, tiene usted toda la razón. Eso tiene implicaciones de fondo en muchas cosas. El primero es que yo no puedo desconocer el escenario real en el que se va a desempeñar el estudiante. Si yo soy profesor de contaduría, si yo soy profesor de administración, si yo soy profesor, en fin, de ese tipo de procesos formativos que se parecen a la realidad laboral, ojalá haya yo intentado, o por lo menos esté cerca, no sé, yo he fracasado intenté montar una tienda y fracasó, pero tengo el acercamiento a eso. Entonces, si yo no lo tengo, ¿cómo lo hago? ¿Cómo me acerco? Porque en el mundo de la educación superior, por circunstancias particulares, no todos los que formamos en algo hemos trabajado en eso. La lógica de competencias dice que para formar un docente en eso, para reconocer un docente, previamente debe haber ejercido. Por eso yo tomaba e insistido en medicina. Usted no puede ser profesor de medicina si no es médico, valga la redundancia y parece un poco obvio. Usted no se gradúa de médico, no recibe su título si no va a una clínica, si no va a un hospital, si no va a un consultorio a atender gente. Tiene que experimentar eso de cómo es la sangre y cómo es una herida y cómo se presenta un enfermo y cuáles son las partículas, ese mundo real. La academia debe escenificar esos mundos reales, así sea sociología, así sea filosofía. La filosofía, la sociología, por eso decía ayer, no sale del libro, no sale del libro. El libro es el referente con el que yo contrasto eso que dijo Habermas, eso que dijo Nietzsche, eso que dijo Marx, eso que dijo Smith, porque ellos escribieron unos textos que a veces resultan ilegibles. Desechemos el libro, no, utilicemos como una de las tantas posibilidades. Entonces, ustedes tienen la posibilidad, ustedes tienen la cercanía, insisto, por lo poco que he visto, de que eso ocurra. Si yo soy profesor de administración de empresas, intentemos que eso que yo muestro sea el producto de unas prácticas. Si yo soy profesor de docencia, de didáctica, de pedagogía, no me quedo con el discurso de lo que leí en el libro, o sea, Vygotsky, Piaget, Chomsky, etcétera, Brunner, son oportunos frente a una contrastación con lo que yo he experimentado. Entonces, si estoy formando un profesor, tienen que llevarlo a que esos chicos hagan actividades parecidas a las de un profesor. Si estoy formando un contador, tiene que hacer un ejercicio contable, ojalá de una empresa real. La vida no le da tiempo al muchacho, máxime muchachos que no tienen buenos vínculos, buenas relaciones, buenos contactos, no están en la rosca, para que nos entendamos. Ellos van a tener que haber experimentado en el aula, no esperar de que llegue el momento para aprender a trabajar. Es muy triste que el chico se presente a una empresa y diga, yo eso no lo sé porque no he trabajado, y es un asunto complejísimo. Claro, como les decía, aquí estamos haciendo enunciados de lo que podría ser las competencias, y
la forma en que está planteado, insisto, pues es un abrebocas. Hay estructuras, hay formas, pero cada vez que yo la voy a usar me queda incompleta. Entonces, ¿qué hago yo? Por ejemplo, a partir de lo que el profe nos presentaba, adecuo mejor porque es lo que tiene la entidad. Entonces yo he ido cambiando, poniéndole, quitándole, pero resulta que no se ajusta, porque uno no puede borrar de tajo lo que las instituciones tienen. Entonces sí hay formatos, pero el formato le sirve a uno para eso, para seguir un curso, pero no le puede echar toda la responsabilidad al formato. Entonces mi sugerencia es que contrasten. De eso hay bastante literatura, hay muchos esquemas, pero lo más importante, insisto, es tener claro dos o tres cosas. Uno, lo que yo quiero que ese muchacho elabore, y eso indica un producto. ¿Cómo lo escriben allí? Yo no lo sé. A mí no me disgusta la palabra producto, suena bastante pragmático y esquemático, pero me da claridad a mí y le da claridad al estudiante. Si ustedes tienen otras opciones para ver qué es lo que le van a pedir al estudiante al término de una jornada, escríbanlo. Por ejemplo, insisto, si yo formo un arquitecto, el señor, el niño, el muchacho me entrega una maqueta. Si yo formo un muchacho en términos de contaduría, me entregará un ejercicio contable, ojalá de 2 o 3 empresas reales. Si yo formo a un profesor, tiene que hacer prácticas didácticas, prácticas pedagógicas. El producto tiene que parecerse, insisto, a lo que él va a experimentar en el mundo real. ¿Cuál es el formato? Diseñémoslo. Entonces eso. La redacción de la competencia, me parece a mí, que debe tener un verbo, imposible que no, si no tiene verbo no se podría redactar, tiene que tener un objeto, tiene una condición y una finalidad. La estructura gramatical sería parecida a eso: un verbo en infinitivo, un objeto, no hay ningún proceso que recaiga en el aire, todo tiene un objeto en donde se ejecuta una acción. Lo que les decía yo de la escritura: uno escribe una carta, escribe un ensayo, escribe una noticia, escribe una crónica, escribe un reportaje. Entonces el verbo en infinitivo. Entonces el ejemplo lo teníamos aquí. Entonces, redactar noticias, redacta uno algo. ¿Redactar qué? Redactar noticias, ahí estarían los dos primeros. ¿En qué condiciones? Las condiciones hay que escribirlas. Redactar una noticia periodística que cumpla con los protocolos periodísticos. Entonces la voy perfeccionando. Redactar una noticia que cumpla con los protocolos de prensa, de periodismo. ¿Y cuáles son? Aquí lo dijo el profe, que tenga qué, quién, cuándo, cómo, dónde, por qué, un título y eso. La finalidad, pues que cumpla con un propósito establecido. Esa sería la forma, desde mi punto de vista, más adecuado. ¿Por qué razón? Porque me da los parámetros de evaluación. Si yo miro las condiciones, el protocolo, eso me permite a mí identificar cómo quiero yo el producto. Si yo digo, pongámoslo, que volviendo al ejemplo del carpintero, diseñar, producir, fabricar muebles de sala con tales y tales protocolos que cumplan con las condiciones establecidas por el mercado de producción de un mueble. Si yo digo fabricar, piensen ustedes, por ejemplo, que uno monta una fábrica para producir CDs, pues uno no puede ser tan creativo que le voy a hacer más grande el agujero del centro, porque es que yo soy inventivo, yo soy constructivista, yo soy piagetiano, yo soy vygotsquiano, entonces quiero ser creativo. El protocolo establecido dice que la medida de ese círculo que tiene el CD es esa y no hay otra. ¿Por qué razón? Porque cuando usted lo meta en el equipo, pues no le funciona. No, es que a mí me gustan más grandes, a mí me gustan no más gruesitos, más. Mi hijo no le sirve porque el mercado le pide eso. El protocolo, las condiciones de entrega de ese producto son esas. Son parámetros, normas ISO, normas. Y lo que ustedes vieron aquí en la norma de la noticia es un parámetro que no lo inventó el profesor, es un parámetro que lo inventó el que escribe en un periódico. ¿Por qué lo escribieron así? Bueno,
Ya veremos por qué. Pero el asunto es, la condición es el producto de acuerdo con la realidad. No es lo cognitivo, lo afectivo, lo volitivo. No, eso se mira en términos de la ética, de la responsabilidad, de la entrega, que seguramente nos daría para otro escenario, pero pueden y deben ir incluidos allí. Por ejemplo, ¿cómo mido yo el compromiso? Por ejemplo, en términos de parámetros de entrega, dijimos que para el día viernes 4 de julio, eso es un criterio, entonces el cumplimiento. 2, la cosa estética que es tan importante en el mundo en que vivimos. ¿Cuáles son las condiciones estéticas? Yo le puedo cambiar la estética al CD, le voy a poner un color, le voy a poner un stamper, le voy a poner otra cosa que yo puedo afectar. Lo ergonómico, los japoneses nos enseñaron que lo ergonómico puede tener modificación, y yo le incluyo ahí la estética. Yo le puedo incluir lo que somos los colombianos, o sea, yo puedo formar un futbolista eficiente sin que pierda su condición de latino, o sea, la gambeta que tiene este muchacho Cuadrado, esa no la va a tener ningún alemán, jamás la va a tener, jamás. Pero yo puedo formar un buen futbolista. Responsable de ello le digo, hermano, usted márqueme esta zona y no deje que se pase el defensa, no se cambie de punta, tal. Eso tiene que cumplirlo él en su misión. Yo le dije, cambie las condiciones de ser futbolista latinoamericano, picante, jacarandoso, alegre. No, siga jugando como es usted, pero me va a cumplir con un protocolo. Entonces, aprender a patear el balón, en fin. O sea, ¿cuál es el propósito? ¿Cuál es el producto? Insisto, se parece mucho a la realidad, y eso no nos despersonaliza, no nos quita ni nos saca de la ética. En términos de la ética, por ejemplo, si yo, volviendo a la carta, uno dice, oiga, no escriba cosas de las que usted no esté seguro. Hay un señor norteamericano que se llama Searle, un sociolingüista, que habla de las condiciones de calidad de un discurso oral, y dice varias cosas. Por ejemplo, no diga cosas de las que usted no tiene certeza. Entonces yo no voy a escribir en una carta, resulta que yo puse el televisor y hubo un apagón y se quemó el televisor, pero yo no digo nada. Entonces yo no podré reclamar al éxito, como estaba diciendo, porque el televisor salió dañado. No, se le dañó y de malas el día que lo instaló, y hubo un cortocircuito y se le dañó. Entonces usted no puede reclamar algo de lo que no está seguro, ¿cierto? O sabe que es un engaño. Entonces eso, por supuesto, hay que plantearlo. Yo no soy tan pragmático ni tan simple para decir, por fuera queda todo eso. No hay ninguna labor, ningún ejercicio, ninguna práctica que no esté mediado por eso. Responsabilidad, cumplimiento, transparencia, etcétera, etcétera. Yo lo vinculo, por supuesto, tengo que vincularlo, y en un documento tan simple como una carta yo puedo regular eso. No, profe, yo le entrego el lunes eso. No, dijimos que el viernes. ¿Pero qué implicaría eso? Que si usted dice, yo les entrego las evaluaciones el próximo jueves, pues tiene que ser coherente con eso. Yo les digo, bueno, me entregan ustedes el viernes, este viernes 4 de julio, yo le devuelvo las evaluaciones el 9 de julio. Resulta que usted no le cumplió. Entonces es complicado, porque empiezan a mirarse cosas de coherencia y cohesión, de transparencia, etcétera, que si usted pide, reclama algo, no puede hacer cosa distinta. Y para plantear eso, porque ya el avión me está esperando, bueno, aquí hay un par de textos, después les hablaré de eso. Para cerrar aquí, hay una pregunta allí que dice, ¿qué tiene que saber y saber hacer un profesor? Ustedes verán que yo pongo el hacer muy frecuentemente, o sea, lo que hacemos los profesores. Debe haber manuales, textos escritos que dan otra perspectiva, y pues bueno, es un poco la síntesis que yo quiero compartir con ustedes. El primero, como profesores, demostrar competencia de lo que enseña. Eso suena un poco simple, pero yo creo que hay que demostrarlo. Si yo voy a enseñar, no sé, física cuántica, yo no me puedo inventar que soy experto en física cuántica. Si yo voy a enseñar, o sea, uno tiene que demostrar competencia en lo que enseña.
Si no la tiene, revise, por favor, revise. Uno pudo terminar de profesor, yo seguramente en mi vida he dictado cosas de las que no tenía mucho conocimiento, y bueno, ¿cómo hice yo para resolver eso? ¿Lo hice bien? ¿Lo hice mal? Lo importante es que tengo que demostrarme a mí mismo que lo sé. Yo no le puedo enseñar a alguien a escribir una carta si no he escrito una carta. 2. Cuestionar el pensamiento docente espontáneo. Ojo con eso. Yo ya me las sé todas. Llevo 25 años y me ha funcionado. Los que dicen llevo 25 años y me ha funcionado, tendrían que revisar muchas cosas. Muchas. No, la matemática no ha cambiado. Seguramente podríamos hacer ejercicio para demostrar que la matemática en términos de conocimiento no ha cambiado en algunas cosas, pero en la forma de aprender las matemáticas sí se ha cambiado. Y no es lo mismo lo que hizo Newton que lo que hizo Einstein en términos de la física. Entonces yo no puedo estar pensando que la física newtoniana sigue reinando, sigue imperando. Hay otras formas. Y eso hace poco que ocurrió ese acontecimiento. Estoy hablando de algo de no menos de 50 años. Tercero, adquirir conocimiento teórico práctico sobre el aprendizaje y aprendizaje disciplinar. Insistí mucho, ojalá que haya quedado esa imagen clara, en que las disciplinas tienen didácticas particulares, es decir, la enseñanza del lenguaje, la enseñanza de la administración, la enseñanza de la contaduría, la enseñanza de tal, ha cambiado, y la evidencia de que eso ha cambiado es que se hace de otra forma. Luego, la forma de aprenderlo debe haber cambiado. Piensen nomás en lo que ocurre con los chiquitines, con los niños. Yo no he cambiado el celular, pues porque me da miedo comprar uno más nuevo, en donde seguramente voy a usar el 2% de lo que tiene ese equipo. Bueno, además por falta de plata. El asunto es que un niño a los 4 o 5 años juega con eso, navega. Una sobrinita mía que tiene 6 años, la mamá compró un iPod y pues se vive extraviando, se vive perdiendo, y la niña le dice: ay mamá, venga que usted no sabe, y le enseña cómo es eso y cómo produce, cómo. Eso tendría un asunto cercano a lo que yo hablaba de las competencias en términos chomskianos. Hay aprendizajes que no necesitan profesor. ¿Cómo lo hacen? Yo no lo sé. Es labor de todos los profesores. ¿Cómo es que aprenden eso los chiquitines? ¿Por qué? Pues porque nacieron, son cibernautas, son una generación electrónica, son una nueva forma de entender la vida, el mundo, que a mí no me tocó. Yo viví en los cuadernos, en los libros, tenía otras cosas. Luego yo no puedo seguir pensando que este joven de 17, 18 años aprende como yo lo hice. Si yo creo eso, debe haber algo que no esté funcionando bien. 4. Crítica fundamental de la enseñanza habitual. No, el tablero, por ejemplo, yo quisiera que se desapareciera por un tiempo el uso del PowerPoint. ¿No se les ha ocurrido que yo podría haber hecho una labor distinta sin usar el PowerPoint? Entonces ahora, cuando no hay PowerPoint, el mundo no existe, sin usar el PowerPoint. Eso tiene un enredo de fondo, que es la lógica escolástica de lo que no está en el texto. Yo no lo puedo enseñar. O sea, traslado el libro a algo que se llama tablero o algo que se llama PowerPoint, y si no lo muestro ahí, no existe. ¿Por qué razón? Porque no parto de eventos de prácticas reales. Escribamos una noticia, entonces de pronto haber ido a algún profe decía que ponerlos a jugar fútbol. Yo pensaría que era más eficiente, como lo dijo otra persona: vayamos a una sala de redacción. Allá es donde producen noticias. Allá no se juega fútbol, se producen noticias. ¿Dónde se producen eventos donde se hacen ejercicios de administración? En las empresas. Hablemos con el gerente, con el administrador, con el vendedor, con la señora de la cafetería, en fin. Entonces, ojalá que esa práctica pueda que sea muy buena. Uno no tiene por qué cambiar las cosas que le dan resultado, pero revisen qué tanto se puede modificar. Identificar competencias de los docentes. Esto es muy importante porque no todo el mundo llega igual al aula.
uno supone, y puede arrancar de ceros, y lo que uno se da cuenta, lo vimos aquí en este escenario, hay profesores que ya han trabajado, han investigado, han aportado, están ofreciendo un proyecto para la facultad, claro, en un grupo tan grande y un tiempo tan corto, pero lo oportuno, claro, con una pretensión distinta a la conferencia, a presentación tipo conferencia, de que yo tendría que haber, oiga, ¿usted qué hace? ¿En dónde está? ¿Qué facultad? ¿De qué programa? En fin. Quinto, saber dirigir actividades en pro de una competencia. Esto es muy importante. Parece muy mecánico, pero es importante. A veces a uno a veces se le desbarata lo que ha planteado y ha preparado. Entonces, seguramente eso lo da la experiencia. Eso no se aprende de la noche a la mañana, pero los grupos son distintos. Me puede funcionar de manera muy distinta algo que hice con 2 cursos del mismo semestre, uno funciona por la mañana y otro. A mí me ha pasado que en la maestría y en el doctorado con el que trabajo, entonces hay grupos, uno en la mañana y otro en la noche, y entonces dijo, voy a llevar esto al de la mañana y me va bien, y lo repito en la noche y fracasa totalmente, y me dice, ¿pero por qué? Pues resulta que los que van en la noche llegan cansados del trabajo, tienen sueño, en fin, no es el mismo de las 7 de la mañana que está con la vitalidad a flor de piel, en fin. Evaluar, esto es muy importante, cobra una importancia enorme el tema de evaluación. Algunos dicen que la formación en competencias es más evaluación que formación. Es posible que tenga razón esa persona. Y en el epicentro de esto, la investigación. ¿Qué está pasando con la contaduría? ¿Qué está pasando con la administración? ¿Qué está pasando con el lenguaje? Porque yo no puedo seguir pensando que lo que enseñé hace 5 años es así, tal cual, que el libro que yo empleé hace 5 años me sigue sirviendo. Yo tengo sospechas de que eso ha cambiado. Entonces, la única opción es la investigación, y la investigación no pasa simple y llanamente por leer un libro que esté de moda. No, tengo que poner yo y desarrollar experiencias. ¿Y qué pasa con eso? Pues que tengo que estar en el mundo real donde se produce eso. Piensen ustedes, por ejemplo, en todo lo que pasa en un país tan normatizado, tan lleno de normas en términos fiscales, en términos contables. Seguramente usted tiene que estar viviendo la realidad cotidiana para elaborar, por ejemplo, la declaración de renta. Y yo aprendí a hacer declaraciones de renta hace 10 años, pero resulta que en el 2014 esta norma cambió, aquella otra cambió, esta dice tal cosa, esta dice la otra, y yo le voy a hacer ese ejercicio a una persona que me contrató a mí para eso, y le voy a hacer más la tarea porque, oiga, yo no leí qué es lo que dice la norma, qué cambió, qué dijo, cómo se transformó, en fin. Entonces esa lógica que yo lo aprendí, lo llevo trabajando hace 15 años, pues vuelve y entra en crisis, vuelve a fracasar. Entonces, utilizar la investigación del tema y la pedagógica. Dábamos ejemplos de medicina de que algunos utilizan una estrategia, otros utilizan otra. Yo aquí traía pues algunas cosas de ejemplos de estrategias pedagógicas y didácticas, pero bueno, el tiempo no alcanzó. Pero lo que sí quiero sugerir es, miren la didáctica, la pedagogía de la disciplina en la que usted se mueve, de contador, de administrador, de profesor, no sé, las distintas profesiones en las que ustedes se mueven han cambiado. La lógica de enseñar la matemática, la física, el cálculo ha cambiado porque los aprendizajes son nuevos. La forma que hoy interviene la tecnología, el pensamiento es muy fuerte. La lógica matemática de los chicos es distinta a la nuestra. Les podría dar muchos ejemplos, pero solo les dejo la duda para ver en qué cosas ha cambiado, pero ha cambiado, ha cambiado. Luego el pensamiento, el imaginario matemático de un joven de 15 o de 20 años es muy distinto al mío, muy distinto al mío. La lógica matemática de ese chico es otra. Yo no sé si es igual, yo no sé si es mejor, si es peor, pero lo que estoy completamente seguro es que es distinta, es muy distinta a la mía. Aprende de otra forma. Yo aprendí de una forma que seguramente ya no es.
Entonces, el epicentro de esta labor, en términos de competencias, va a estar instalado en la investigación. Entonces, en términos generales, esta ayuda quiere dejar la duda en términos generales de lo que ustedes como profesores desarrollan de manera cotidiana en el aula. Muchas gracias. Doctor, mil gracias. De verdad que ese aplauso representa ese sentimiento de este cuerpo docente de gratitud, de aprecio, de valoración de sus aportes tan valiosos que nos compartió estos 2 días. El doctor debe estar a la 1 por tarde allí en San Diego, así que debe ir a almorzar. No habrá posibilidad como para compartir en este momento, pero mil gracias. Si usted autoriza, yo les doy el correo a los profesores. avancemosenpedagogía@gmail.com avancemosenpedagogía@gmail.com. De otra parte, quiero decirles, colegas y doctor Maldonado, que yo ilustro este aprendizaje, la formación por competencias, como el que está aprendiendo a nadar. Va tomando agua y va aprendiendo a nadar a la vez, ¿no? Aquí ninguno de nosotros es un nadador experto en este tema, todos somos aprendices, ahí vamos tomando agüita, pero ahí vamos aprendiendo y seguramente vamos a seguir requiriendo su asesoría, su acompañamiento, su ayuda en este proceso, pero debemos avanzar, no detenernos, no frenarnos. Es que yo no sé, no entiendo, no comprendo, esto es difícil, tengo otro modelo. No, realmente queremos avanzar en este tema de la formación por competencias, le vamos a apostar a ese modelo y debemos irlo incorporando. Bien, ustedes, como lo dije ayer, muchas gracias porque no solo son muy buenos docentes, sino muy buenos alumnos, muy buenos estudiantes, y valoro su interés, su asistencia, su participación en esta capacitación tan valiosa que hemos tenido en este mitad de año o periodo intersemestral.